La tumba, de Howard Philip Lovecraft. Al relatar las circunstancias que han llevado a mi encierro dentro de este refugio para dementes, soy consciente de que mi posición actual creará una duda natural sobre la autenticidad de mi relato. Es un hecho lamentable que la mayor parte de la humanidad sea demasiado limitada en su visión mental para sopesar con paciencia e inteligencia aquellos fenómenos aislados, que son vistos y sentidos solo por unos pocos psíquicamente sensibles, y que se encuentran fuera de una experiencia común. Los hombres de intelecto más amplio saben que no hay una clara distinción entre lo real y lo irreal, que todas las cosas aparecen como lo hacen solo en virtud de los delicados soportes físicos y mentales individuales a través de los cuales nos hacemos conscientes de ellas. Pero el materialismo prosaico de la mayoría condena como locura los destellos de clarividencia que penetran el velo común del empirismo obvio. Mi nombre es Jervas Dudley. He sido un soñador y un visionario desde que era muy pequeño, con el dinero suficiente para no tener la necesidad de una vida relacionada con los negocios y temperamento inepto para los estudios formales y para empatizar en las reuniones sociales de conocidos. He vivido siempre en reinos lejanos del mundo real, pasado mi juventud y adolescencia en los libros antiguos y poco conocidos, vagando por los campos y bosques de la región cerca del hogar de mis ancestros. No creo que lo que he leído en estos libros o visto en estos campos y arboledas sea exactamente lo que otros chicos leyeron y vieron ahí, pero de esto debo decir poco, ya que el discurso detallado no sería sino la confirmación de esas calumnias crueles sobre mi intelecto, que a veces oigo susurrar a los enfermeros a mi alrededor. Sería suficiente para mí relatar los eventos sin analizar las causas. He dicho que moré apartado del mundo real, pero no he dicho que viviera solo. Eso no es para seres humanos, ya que quien se aparta de la compañía de los vivos inevitablemente frecuenta la compañía de cosas que no tienen, o al menos no demasiada, vida. Cerca de mi casa existe una curiosa hondonada boscosa en cuyas profundidades umbrías pasaba la mayor parte del tiempo, leyendo, pensando y soñando. En sus musgosas laderas tuvieron lugar mis primeros pasos infantiles, y en torno a sus robles grotescamente nudosos se entretejieron mis primeras fantasías de adolescencia. Terminé por conocer bien a las dríadas tutelares de tales árboles, y a menudo he atisbado sus salvajes danzas a los fieros rayos de la luna menguante. Pero no debo hablar ahora de eso. Debo ceñirme a la tumba abandonada de los Hydes, una vieja y ranza familia cuyo último descendiente directo había sido introducido en su negro seno décadas antes de mi nacimiento. La bóveda a la que me refiero es de granito avejentado, carcomido y descolorido por brumas y humedades de edades pasadas, excavado por dentro en la ladera. La estructura es visible solo en la entrada. La puerta, un bloque pesado e imponente de piedra, cuelga sobre oxidadas bisagras de hierro, y se encuentra entornada de forma extraña y siniestra, mediante pesadas cadenas y candados, siguiendo una rústica costumbre de hace medio siglo. La residencia del linaje cuyos vástagos yacen aquí en urnas, antiguamente coronaba la cuesta donde se halla la tumba, pero hace mucho que se derrumbó, víctima de las llamas provocadas por la desastrosa caída de un rayo. De la tormenta de medianoche que destruyó esta mansión sombría, los pobladores más antiguos del lugar a veces hablan con voces apagadas e inquietantes acerca de la tormenta de medianoche que destruyó esa melancólica mansión, mencionando lo que ellos llaman cólera divina, en una forma tal que en años posteriores aumentaría la fuerte fascinación que sentía por ese sepulcro devorado por las malezas. Solo un hombre había perecido por el fuego,
Cuando el último de los Hydes fue sepultado en este lugar de sombras y quietud, aquella triste urna de cenizas había llegado de una tierra distante, ya que la familia se había marchado tras el incendio de la mansión. No queda nadie para depositar flores en el portal de granito. Pocos se aventuran entre las deprimentes sombras que parecen demorarse de manera extraña alrededor de piedras gastadas por el agua. Nunca olvidaré la tarde en que me encontré por primera vez con esta casa medio oculta de los muertos. Fue a mediados del verano, cuando la alquimia de la naturaleza transmuta el paisaje silvestre en una vívida y casi homogénea masa verde, cuando los sentidos se ven intoxicados por oleadas de húmedo verdor y el aroma sutilmente indefinible de la tierra y la vegetación. En torno a tales parajes la mente pierde la perspectiva, tiempo y espacio se hacen vanos e irreales, y los sucesos de un pasado perdido laten insistentemente sobre la conciencia cautivada. Estuve vagabundeando todo el día a través de las místicas arboledas, pensando en cosas de las que no hace falta hablar y conversando con seres que no debo mencionar. A la edad de 10 años, yo había visto y oído multitud de maravillas ocultas para el vulgo, y era curiosamente viejo en ciertos aspectos, cuando, tras abrirme paso entre 2 exuberantes zarzales, me topé bruscamente con la entrada de la cripta. Yo no sabía lo que había descubierto: los oscuros bloques de granito, la puerta tan curiosamente entreabierta y los relieves funerarios sobre el arco. No despertaron en mí asociaciones tristes o terribles. Sobre tumbas y sepulcros ya era mucho lo que sabía e imaginaba, aunque por mi peculiar carácter me había apartado de todo contacto con camposantos y cementerios. Aquella extraña casa de piedra en la ladera representaba para mí una fuente de interés y especulaciones, y su interior frío y húmedo, dentro del que vanamente trataba de hojear a través de la abertura dispuesta de manera incitante, no tenía para mí connotaciones de decadencia o de muerte. De ese instante de curiosidad nació el loco e irracional deseo que me ha conducido a este infierno de reclusión. Asusado por una voz que debía proceder del espantoso corazón de la espesura, resolví penetrar aquellas tinieblas que me reclamaban. A pesar de las cadenas que impedían mi acceso, en la menguante luz del día, alternativamente sacudí los herrumbrosos impedimentos, dispuesto a franquear la puerta de piedra, e intenté escurrir mi magro cuerpo a través del espacio ya abierto. Pero nada de todo esto resultó. Tras la curiosidad del principio, ahora me encontraba frenético, y cuando en el crepúsculo que avanzaba volví a casa, había jurado al centenar de dioses del bosque que, a cualquier precio, algún día me abriría paso hasta las oscuras y heladas profundidades que al parecer me reclamaban. El médico de barba gris, que acude cada día a mi cuarto, dijo una vez a un visitante que tal decisión representaba el comienzo de una penosa monomanía. Pero esperaré el juicio final de los lectores cuando éstos hayan sabido todo. Los meses posteriores a mi descubrimiento los desperdicié en inútiles tentativas de forzar el complejo candado de la cripta entreabierta, así como discretas indagaciones acerca de la naturaleza e historia de esa estructura. Con el oído tradicionalmente receptivo de los niños, aprendí mucho, aun cuando mi habitual reserva me llevó a no comunicar a nadie ni esos datos ni la decisión tomada. Quizás debería mencionar que no me sorprendí ni me aterré al conocer la naturaleza de la cripta. Mis originales ideas acerca de la vida y de la muerte me habían llevado a asociar, de alguna vaga forma, la fría arcilla y el cuerpo animado, y sentí que esa grande y siniestra familia de la mansión incendiada estaba de algún modo presente en el pétreo recinto que yo trataba de explorar.
Aquellas habladurías sobre ritos salvajes e idolatras orgías ocurridas antes en el antiguo lugar despertaban en mí un nuevo poderoso interés por la tumba, ante cuyas puertas podía sentarme durante horas y más horas cada día. En cierta ocasión lancé una vela por la rendija de la entrada, pero no pude ver nada sino un tramo de húmedos peldaños que descendía. El olor del lugar me repelía al tiempo que me fascinaba. Sentía haberlo aspirado ya antes, en un remoto pasado anterior a todo recuerdo, previo incluso a mi estancia en el cuerpo que ahora habito. El año siguiente al que vi la tumba, encontré una traducción de las vidas de Plutarco, carcomida por los gusanos, en el ático atestado de libros de mi hogar. Leyendo la vida de Teseo, quedé sumamente impresionado por aquel pasaje que habla sobre la gran boca bajo la que el héroe infantil habría de encontrar las señales de su destino, tras hacerse lo suficientemente adulto como para alzar su enorme peso. Esa leyenda consiguió aplacar mi acuciante impaciencia por penetrar la cripta, ya que me hizo percibir que aún no había llegado el tiempo. Más tarde, me dije, alcanzaría fuerza e ingenio bastantes como para franquear con facilidad la puerta pesada y encadenada, pero hasta ese momento debía conformarme con lo que parecían los designios del destino. De acuerdo con mis observaciones, la atención puesta al húmedo portal se tornó menos persistente, y dediqué mucho de mi tiempo a otras meditaciones sobre asuntos igualmente extraños. A veces me levantaba sigiloso durante la noche, saliendo a pasear por aquellos camposantos y cementerios de los que mis padres me habían mantenido alejado. ¿Qué hacía ahí? No sabría decir, pues no estoy seguro de la realidad de algunos hechos, pero sé que al día siguiente de alguno de tales paseos solía sorprenderme con la posesión de un conocimiento sobre temas casi olvidados durante muchas generaciones. Fue durante una noche así que estremecí a la comunidad con una extraña hipótesis acerca del enterramiento del rico y famoso hacendado Brewster, una celebridad local sepultada en 1711 y cuya lápida de pizarra, ostentando el grabado de una calavera y dos tibias cruzadas, iba convirtiéndose lentamente en polvo. En un instante de infantil imaginación juré no solo que el enterrador, Gottman Simpson, había hurtado sus zapatos con hebilla de plata, medias de seda y calzones de raso al muerto antes del entierro, sino que el mismo hacendado, aún vivo, se había girado 2 veces en su ataúd cubierto de tierra el día después de ser sepultado. La idea de penetrar la tumba no abandonó mis pensamientos, viéndose de hecho estimulada por el inesperado descubrimiento genealógico de que mis propios antepasados maternos mantenían un ligero parentesco con la familia de los Hydes, entonces tenida por extinta. El último de mi rama paterna, yo era asimismo el último de ese linaje más viejo y misterioso. Comencé a considerar aquella tumba como mía, y a esperar con ansiedad el futuro, esperando el momento en que pudiera traspasar la puerta de piedra y descender en la oscuridad aquellos viscosos peldaños de piedra. Adquirí el hábito de escuchar con gran atención junto al portal entornado, eligiendo para esa curiosa vigilia mis horas preferidas, en la quietud de la medianoche. Al alcanzar la edad adulta, había abierto un pequeño claro en la espesura, ante la fachada cubierta de moho de la ladera, permitiendo a la vegetación adyacente circundar y cubrir aquel espacio, a semejanza de un selvático enramado. Tal enramado era mi templo, la puerta aherrojada del santuario, y aquí yacía tendido en el musgoso suelo, sumido en extraños pensamientos y enroñando sueños extraños. La noche de la primera revelación hacía bochorno. Por causa del cansancio debí quedarme dormido, ya que tuve la clara sensación de despertar al oír las voces. Dudo mencionar sus tonos y acentos, de su cualidad no quiero ni hablar, pero puedo decir que había extraordinarias diferencias en su vocabulario, pronunciación y en la construcción de frases. Cada matiz del dialecto de Nueva Inglaterra
desde las groseras sílabas de los colonos puritanos a la retórica precisa de 50 años atrás, parecían hallarse representadas en aquel sombrío coloquio, aunque sólo más tarde caí en la cuenta. En ese instante, de hecho, mi atención se distraía con otro fenómeno, un suceso tan fugaz que no podría jurar que haya sucedido realmente. Apenas creí estar despierto, cuando una luz se apagó apresurada dentro del hondo sepulcro. No creo haber quedado pasmado o sumido en el pánico, aunque soy consciente de haber sufrido un cambio grande y permanente durante esa noche. Al volver a casa me dirigí sin vacilar a un podrido arcón del ático, en cuyo interior encontré la llave que al día siguiente abriría fácilmente la barrera contra la que tanto tiempo había luchado en vano. Fue el suave resplandor final de la tarde cuando por primera vez entré a la cripta de la ladera abandonada. Un hechizo me envolvía, y mi corazón latía con un alborozo que apenas podría describir. Mientras cerraba a mis espaldas la puerta y descendía los pegajosos escalones a la luz de mi solitaria vela, creí reconocer el camino y, aunque la vela chisporroteaba debido al sofocante ambiente, me sentía singularmente a gusto con aquel aire viciado, como de osario. Mirando alrededor, columbré multitud de losas de mármol sobre las que reposaban ataúdes o restos de ataúdes. Algunos estaban sellados e intactos, pero otros casi se habían deshecho, dejando las manijas de plata y placas caídas entre algunos curiosos montones de polvo blancuzco. En una de las placas leí el nombre de Sir Geoffrey Hyde, que había llegado de Sussex en 1640 y muerto aquí unos años después. En un llamativo nicho había un ataúd bastante bien conservado y vacío que me hizo sonreír a la par que estremecer. Un extraño impulso me llevó a encararme a la amplia losa, apagar la vela y yacer dentro de la caja desocupada. Con la luz gris del alba salí dando tumbos de la cripta y aseguré la cadena de la puerta a mi espalda. Ya no era un joven, aun cuando tan solo 21 inviernos habían pasado por mi envoltura corporal. Los aldeanos más madrugadores que alcanzaron a presenciar mi vuelta a casa me contemplaron atónitos, asombrados de los signos de juerga tormentosa visibles en alguien cuya vida era tenida por sobria y solitaria. No me mostré ante mis padres hasta después de un largo y reparador sueño. En adelante, frecuenté cada noche la tumba, viendo, escuchando y realizando actos que jamás debo revelar. Mi forma de hablar, siempre susceptible de las influencias más inmediatas, fue lo primero en sucumbir al cambio, y la súbita aparición de arcaísmos en mi habla fue pronto advertida. Más tarde mi conducta se tiñó de valor y temeridad, hasta el punto de que inconscientemente comencé a adoptar la actitud de un hombre de mundo, a pesar de mi reclusión de por vida. Mi antes silenciosa lengua se volvió voluble, con la gracia fácil de un Chesterfield o el cinismo ateo de un Rochester. Demostraba una curiosa erudición, por completo alejada de los saberes fantásticos y monacales de los que me había empapado en mi juventud, y cubría las hojas de guarda de mis libros con fáciles e improvisados epigramas que tenían influencias de Gay, Prior y los más vivos de los burlones y poetas augustos. Una mañana durante el desayuno me puse al borde del desastre al declamar con acentos netamente ebrios una efusión de alegría bacanal del siglo XVIII, un soplo de alegría gregoriana nunca consignada en libros, que rezaba más o menos así: vengan acá, chicos, con sus jarras de cerveza, y beban por el presente antes de que se esfume. Apile cada uno en su plato una montaña de carne, porque comer y beber nos brinda alivio, así que llenen sus tarros, pues la vida pronto pasará. Cuando estén muertos no podrán brindar a la salud del rey o de su chica. Anacreonte tenía la nariz roja, por lo que cuentan, pero ¿qué es una nariz roja si se es alegre y vivaz? Dios me parta, prefiero ser de color rojo mientras que estoy aquí,
que blanco como un lirio, y muerto en medio año. Así que Betty, mi dama, ven, dame un beso. En el infierno no hay hija de posadero que se te compare. El joven Harry se mantiene tan recto como puede. Pronto perderá su peluca y caerá bajo la mesa. Pero llenen sus copas y háganla circular, mejor bajo la mesa que por el suelo. Así que rían y gocen, como si bebieran con avidez. 6 pies bajo basura no les será tan fácil disfrutar. El diablo me viste de azul. Apenas soy capaz de caminar. Maldito sea si puedo estar de pie o hablar. Aquí, posadero, manda a Betty por una silla. Me iré a casa en un rato, ya que mi mujer no está. Así que écheme una mano. No me tengo en pie, pero contento estoy mientras me mantenga sobre la tierra. Por ese entonces comencé a concebir el miedo reciente que ahora le tengo al fuego y a las tormentas. Antes indiferente a tales cosas, ahora experimentaba un inexplicable horror ante ellas, y era capaz de apartarme al rincón más recóndito de la casa cuando los cielos amenazaban con una tormenta eléctrica. Uno de mis lugares favoritos durante el día era la bodega medio en ruinas de la mansión que se había incendiado, y con la imaginación podía pintar la estructura tal y como había sido en sus mejores días. En cierta ocasión asusté a un aldeano conduciéndolo en secreto a un sombrío subsótano cuya existencia me parecía conocer a pesar del hecho de que había estado oculto y olvidado por muchas generaciones. Por fin llegó lo que yo había temido durante mucho tiempo. Mis padres, alarmados por el semblante alterado y la apariencia de su hijo único, comenzaron a ejercer sobre mis movimientos un discreto espionaje que amenazaba con conducirme al desastre. No le había dicho a nadie sobre mis visitas a la tumba, habiendo guardado mi secreto propósito con religioso celo desde la infancia. Pero ahora me veía obligado a guardar precauciones los enhebrados laberintos de la hondonada boscosa, para deshacerme de un posible perseguidor. Guardaba la llave de la bóveda colgando de un cordel alrededor de mi cuello, y solo yo sabía de su existencia. Nunca saqué del sepulcro ninguna de las cosas que encontré entre sus muros. Una mañana, mientras salía de la húmeda tumba y cerraba las cadenas del portal con mano no demasiado firme, vi en un matorral adyacente el rostro de un observador. Sin duda, el fin estaba cerca, ya que mi enramado había sido descubierto, así como el objeto de mis salidas nocturnas desvelado. El hombre no se me acercó, por lo que me apresuré a volver a casa en un esfuerzo por espiar lo que pudiera informar a mi preocupado padre. ¿Iban mis estancias más allá de la puerta encadenada a ser reveladas al mundo? Imaginen mi regocijado asombro cuando escuché al espía contar a mi padre con un precavido susurro que yo había pasado la noche en el enramado exterior a la tumba, con mis ojos somnolientes clavados en la hendidura que entreabría la puerta arrojada. ¿Mediante qué milagro se había visto engañado el observador? Ahora estaba convencido de que un agente sobrenatural me protegía. Envalentonado por tal circunstancia celestial, volví a visitar abiertamente la cripta, seguro de que nadie podría presenciar mi entrada. Durante una semana por completo degusté los placeres de ese osario común que no debo describir, cuando aquello sucedió, y me arrancaron de ahí para traerme a este maldito lugar de pesar y monotonía. No debí salir esa noche, ya que el estigma del trueno acechaba en las nubes y una infernal fosforescencia brotaba del fétido pantano ubicado al fondo de la hondonada. La llamada de los muertos también era distinta. En vez de la tumba de la ladera, procedía del calcinado sótano en lo alto, cuyo demonio tutelar me hacía señas con dedos invisibles. Cuando salí de una arboleda intermedia al llano que hay entre las ruinas, contemplé a la brumosa luz lunar, algo que siempre había esperado vagamente. La mansión, desaparecida hacía un siglo, alzaba una vez más sus majestuosas formas ante la mirada extasiada. Cada ventana resplandecía con el fulgor de multitud de velas. Por el largo sendero venían los carruajes de la aristocracia de Boston, al tiempo
que una muchedumbre de petimetres empolvados iba llegando a pie desde las mansiones vecinas. Con tal gentío me mezclé, a sabiendas de que mi sitio estaba entre los anfitriones, no entre los invitados. En el salón sonaba la música, risas, y el vino estaba en cada mano. Reconocí algunas caras, aunque las hubiera distinguido mucho mejor de haber estado secas o consumidas por la muerte y la descomposición. Entre una multitud salvaje y audaz yo era el más extravagante y disipado. Alegres blasfemias brotaban a torrentes de mis labios, y mis bruscos chascarrillos no respetaban la ley de Dios, el hombre o la naturaleza. Súbitamente un retumbar de trueno, haciéndose oír aún sobre el estrépito de aquella juerga tumultuosa, rasgó el mismo tejado e impuso un soplo de miedo en aquella porcina compañía. Rojas llamaradas y tremendas ráfagas de calor envolvieron la casa, y los presentes, aterrorizados por el descenso de una calamidad que parecía trascender los designios de una naturaleza ciega, huyeron vociferando en la noche. Tan solo quedé yo, atado a mi asiento por un terror mortal jamás sentido hasta ese momento, y en ese instante un segundo horror tomó posesión de mi alma, quemado vivo hasta ser reducido a cenizas, mi cuerpo disperso a los cuatro vientos. Jamás podría yacer en la tumba de los Hydes. ¿Acaso no tenía derecho a descansar durante el resto de la eternidad entre los descendientes de Sir Geoffrey Hyde? Pero claro, reclamaría mi herencia de muerte aun cuando mi espíritu hubiera de buscar durante eras otra morada carnal que la situase en aquella losa vacía del nicho de la cripta. Gervase Hyde nunca arrostraría el triste destino de Palinuro. Mientras el espejismo de la casa ardiente se desvanecía, me hallé gritando y debatiéndome como un loco entre los brazos de dos hombres, uno de los cuales era el espía que me había seguido hasta la tumba. La lluvia caía a raudales, y sobre el horizonte sur había fogonazos de los relámpagos que acababan de pasar sobre nuestras cabezas. Mi padre, con el rostro surcado de pesar, no hacía gesto mientras yo le pedía a voces que me dejara reposar en la tumba, advirtiendo con frecuencia a mis captores que me trataran con toda la delicadeza posible. Un círculo oscurecido en el suelo del arruinado sótano indicaba un violento golpe de los cielos, y en esa parte un grupo de aldeanos curiosos con linternas indagaban en una pequeña caja de antigua factura que la caída del rayo había aflorado a la luz. Cesando en mis inútiles y ahora sin objeto forcejeos, observé a los espectadores mientras examinaban el hallazgo, y se me permitió participar de su descubrimiento. La caja, cuyos cerrojos habían sido rotos por el golpe que la había desenterrado, contenía multitud de documentos y objetos de valor, pero yo tan solo tenía ojos para una cosa. Era la miniatura en porcelana de un joven con una elegante peluca de rizos, ostentando las iniciales J.H. El rostro era tal y como yo me veía, de suerte que bien pudiera haber estado contemplándome en un espejo. Al día siguiente me trajeron hasta este cuarto con barrotes en la ventana, pero me he mantenido al tanto de ciertas cosas merced a un sirviente no muy espabilado y ya de edad, pero quien sentí gran cariño durante la infancia y quien, al igual que yo, ama los cementerios. Lo que me he atrevido a contar de mis experiencias dentro de la cripta tan solo me ha brindado sonrisas conmiserativas. Mi padre, que me visita a menudo, asegura que nunca he traspasado el portal encadenado y jura que el herrumbroso cerrojo, cuando él lo examinó, no daba muestras de haber sido tocado en 50 años. Incluso afirma que todo el pueblo conocía mis viajes a la tumba y que con frecuencia me observaban durmiendo en el enramado exterior a la espantosa fachada, los ojos entreabiertos y fijos en el resquicio que conduce al interior. Contra tales afirmaciones carezco de pruebas, ya que mi llave se perdió durante la lucha en esa noche de horror. Las extrañas cosas del pasado que aprendí durante aquellos encuentros nocturnos con los muertos son atribuidos al fruto de mi codicioso e incesante hojear de los viejos volúmenes de la biblioteca familiar.
De no haber sido por mi viejo criado Hiram, a estas alturas yo mismo estaría bastante convencido de mi propia locura. Pero Hiram, fiel hasta el final, ha tenido fe en mí y ha provocado lo que me lleva a publicar al menos parte de esta historia. Hace una semana forzó el cerrojo que aseguraba la puerta de la tumba perpetuamente entornada y descendió con una linterna a las sombrías profundidades. En una losa, en el interior de un nicho, descubrió un ataúd viejo pero vacío, en cuya deslustrada placa reza esta simple palabra: Gervas. En ese ataúd y en esa cripta me ha prometido que seré sepultado. Muchas gracias por escuchar el audiolibro. Suscríbanse al canal, activen la campanita, ya que pronto estaremos subiendo más audiolibros. Déjenos sus comentarios y propuestas si quieren escuchar algún libro en especial. Muchas gracias y hasta la próxima.